Hoy el Senado aprobó el matrimonio igualitario y esto está a punto de convertirse en ley. Parejas del mismo sexo van a ser reconocidas de la misma manera que un hombre y que una mujer, pero lo que es mucho más importante, sus hijos van a ser reconocidos como iguales. Esta ley por fin va a ir conectando con nuestro cuerpo social, que hace décadas se ha ido abriendo espacio a los distintos tipos de familias, de parejas, de amores. Entonces, este cuerpo que es legal conecta con lo que somos. Y esta es una evidencia de los nuevos tiempos que se abren, porque casi se nos olvidó, pero el divorcio, el 2004, no existía en este país. La sodomía, para que entienda más o menos, las relaciones sexuales entre dos hombres eran ilegales en 1999, el 99, pese a que fueran consentidas y además de eso en privado, ilegales, ibas a la cárcel, digo, para que nos ubiquemos más o menos. Y esto que es de toda justicia y además sensatez, se une en mi cabeza con la declaración del presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, hoy día. ¿La recuerdan? Nosotros queremos decir que no queremos privilegios, queremos una cancha pareja, pero no queremos que el Estado de Chile, con plata de todos los chilenos, vaya en ayuda de un sistema de transporte en competencia desleal con los camioneros de Chile. Lo insólito es que esas declaraciones fueron hechas en La Moneda, o sea, eso estaba detrás, después de una reunión en que no tenía pito que tocar este tema y que lo que dice es a raíz de las declaraciones del candidato Boric con respecto al tema de los trenes, con un incentivo a los trenes en nuestro país. Entonces, evidentemente es una reacción política, ¿no? Y es imposible no conectar las palabras de Pérez con la huelga de camioneros del año 72, que colaboró con el colapso del gobierno de Allende, ¿no? Y este punto de prensa, como les dije, es político porque es un mundo que cree que las cosas son de una manera determinada, que hay una sola manera de hacer las cosas, un tono amenazante, patriótico, totalitario, un modo que pretende imponerse al caos. El problema es que lo que está en crisis justamente es la idea que el mundo es de una manera y que las soluciones son solo una. Entonces no hay grito de padre que calle a los cabros chicos. Aquí comienza Cadena Nacional. Bienvenidos a Cadena Nacional. Uno de los temas que nos ha mantenido alerta en el último tiempo tiene que ver con el precio del gas y también con lo que se está abriendo como una posibilidad de bajar estos precios. Es una propuesta que están haciendo los alcaldes de Chile para el gas popular. Pero sobre esto hay bastantes complicaciones y estamos para que nos explique con el vicepresidente del sindicato DENAP de Concón. Estamos con Norberto Díaz. Bienvenido, Norberto. Hola, ¿qué tal, Andrea? Presidente de FENATRAPECH, Federación... está bien, ¿no? Así es, presidente de los sindicatos de NAP. Y consejero además de la CUT. Sí, consejero de la también, CUT, antes secretario general. Exacto. Bienvenido. Oye, muchas gracias por la invitación. Bienvenido encantado. a Cadena Nacional. Estuvimos esperando harto para tenerte acá en cuerpo presente porque tú vives allá en Concón, ¿no? ¿Afuera? Sí, en Concón y nos ha tocado viajar justamente por esta invitación de los alcaldes, así que nos hemos movido por varias regiones. ¿Cachorro te dicen? Sí, así es, así me dicen. ¿Por qué te dicen cachorro? Desde cabro chico, de un campamento Pero no scout. es porque sea muy suave, ni muy cachorro. No, es una historia de los scouts nada más. En estas lides parece que cachorro no. ¿Ah? Así dicen algunos, sí, pero un bonito sobrenombre para un nombre tan sureño como el mío, Norberto, no es un nombre común. Digamos. Dicen que eres bravo, ¿eso? Me ha tocado ser dirigente sindical. Yo creo que los dirigentes sindicales no cargan alegría, digamos. Creo que cargan dolores, más reclamos. No es precisamente una pega muy agradable. Creo que como muchas otras está muy denostada, pero creo que los dirigentes sindicales cargan más amarguras que triunfos, sin lugar a dudas. Hay que tener cuero duro. Sí. Partamos un poco conversando con lo que está pasando con el tema del gas. Si quieres tú nos explicas primero para entender ENAP, porque uno dice ¿por qué ENAP? Y el gas, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No entiendo nada. Partamos como por la base, por lo básico, qué es lo que hace ENAP en relación al gas y cómo se construye el mercado, nuestro mercado del gas. Y todo esto si es o no es un monopolio, pero finalmente si hay o no abusos en este mercado.
Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que yo creo que es evidente que hay abusos. Yo creo que a esta altura negar que no se inflaron artificialmente los precios del gas es muy difícil, y yo creo que todo el país lo que espera es que la Fiscalía Nacional Económica escuche la recomendación de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y aplique los cargos que corresponda, que yo creo que son muy gravísimos. Pero voy a responder tu pregunta. ¿Qué hace la ENAP? Bueno, la ENAP nació en el año 50, el 19 de junio, por instrucciones del presidente y los gobiernos de ese entonces, porque 4 años antes se había descubierto petróleo en la zona de Tierra del Fuego, en el punto conocido como Spring Hill, o el primer pozo, o el pozo número 1 en la zona de Tierra del Fuego. A propósito de eso, 4 años después, el gobierno ordenó la construcción de una empresa pública que tiene los derechos de explotación de todo lo que está bajo tierra en materia de hidrocarburos y gases. Ya. Por tanto, lo que hace la ANAP y lo que partió haciendo fue sacar petróleo y gas natural en la región de Magallanes y construir muy corto andar después de haber nacido, primero la refinería de Concón y unos años después la refinería de Talcahuano. Entonces, inicialmente, la ANAP nace porque se descubre petróleo y gas natural en Magallanes, pero a continuación de eso, esa producción, que es la producción de Magallanes de petróleo y gas natural, que no alcanza a la producción, a la demanda nacional, la ENAP empezó también a buscar petróleo en el resto del mundo. Y por eso la ENAP tiene filiales internacionales como Cipetrol, y la Empresa Nacional del Petróleo lo que hace es explorar y buscar petróleo en forma muy exitosa en Ecuador, en Argentina, en Egipto, y en esos lugares nosotros traemos petróleo crudo e importamos otros, lo traemos a Chile a través de Quintero, lo metemos en nuestros oleoductos y ese petróleo se convierte en el 90% de los combustibles que se consumen en el país, porque lo otro puede ser una gran mayoría importación. La ENAP en materia de los combustibles tiene el 80% o más del mercado nacional. Es decir, la gran mayoría de cuando uno va en una carretera y mira los autos a su alrededor, de los autos que están a su alrededor, el 80% de esos autos se está moviendo por bencinas que trae la ENAP, que es la empresa pública, que los convierte en productos valiosos en Concón y en Petro. Uno de sus productos era el gas licuado. ¿Qué es lo que nosotros hemos reclamado? Lo que nosotros hemos reclamado, porque así lo dice la historia, es que hasta 1990, pero también muy avanzado hacia los años de la reconstrucción democrática, el gas licuado petróleo en su gran mayoría lo dotaba la ENAP. Lo dotaba a través de sus refinerías, de Petrox, de RPC, porque el gas licuado de petróleo es un gas que está también con el petróleo, pero que también es un subproducto de la refinación. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo benzina, querosén, también salen un montón de productos. Uno de esos productos, el tercero más importante para la ENAP, era en su minuto el gas licuado. El gas licuado de petróleo, que es este que se envasa. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Nosotros hemos dicho que además de esta sospecha fundada de la Fiscalía Nacional Económica de que estas empresas estaban primero integradas horizontal y verticalmente, es decir, estas empresas estaban juntas en Gasmar. ¿Qué es Gasmar? Gasmar es la empresa que sale a importar, a buscar gas licuado y a traerlo para Chile. Pero esas empresas, Gasmar, sus dueños son Gasco y Abastible, es decir, estas empresas estaban integradas ahí, pero además estaban integradas abajo en la distribución minorista. Por eso, el tribunal y la Corte, ratificado por la Corte Suprema, le ordenó a Abastible y le ordenó a Gasco que vendiera Gasmar. Eso pasó en julio. Este problema viene dándose vuelta hace harto rato. Y no es por lindos que le dijeron, que los tribunales le dijeron, oiga, usted me tiene que vender esto porque usted está pillado porque está integrado. Entonces, ahora, ¿cuándo nace Gasmar? Chuta, sospechosamente Gasmar comienza a nacer a propósito de un negocio que la empresa Nacional del Petróleo poco a poco comenzó a abandonar. Poco a poco comenzó a abandonar hasta un periodo en donde lo abandona definitivamente, y casualmente esos gerentes que abandonaron el negocio del gas licuado terminan en la empresa de la competencia, que fue la que se ganó los negocios que la ENAP abandonó. Mira, vamos paso por paso, porque ahí ya hay hartas cosas metidas en la juguera. Sí. Son 30 años del tema del gas. No sé, entonces, primero escuchemos a Miguel Ángel Calisto de la Democracia Cristiana para entender, tirar el hilo de lo que está hablando la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas.
se entregaron en la comisión investigadora y también que ha sido respaldado por la Fiscalía Nacional Económica, a nosotros nos queda la claridad y el convencimiento de que existen elementos para determinar que hay colusión entre las tres principales empresas. Y habiéndose antecedentes, entonces el Estado tiene que tener un rol regulador. No es posible que hoy día un cilindro que antes costaba 16.000 pesos, antes de la pandemia, hoy día en la zona central esté llegando a los 26, 27.000 pesos y en la zona extrema esté llegando a 35, 38.000 pesos. Eso demuestra que es un mercado que no está regulado y donde finalmente le hemos dejado que los privados ejerzan un rol en un elemento que es de primera necesidad. Ya, entonces, vamos por parte. El gas licuado ahora, ENAP ya no trae o sea, es decir, ENAP lo que tiene es un remanente de este gas que se lo vende a estos productores. A Lipigas en algún caso, y lo que nos queda remanente en Petro antes de que cerrara la planta de alquilación. A ver, en algún minuto la gente que nosotros hemos criticado va a decir, oye, no, si nosotros fue por razones comerciales, porque dejamos el gas licuado. La ANAP dejó los negocios del gas licuado en un periodo en donde esos mismos ejecutivos después terminaron en Gasco. Entonces nosotros tenemos derecho, obviamente, a cuestionar esas supuestas buenas decisiones comerciales. Eso va a ser después, por eso en el fondo vamos por parte ahora. ¿Qué porcentaje ustedes venden del gas licuado? Hoy día la ANAP alcanza a abastecer el 17% del gas licuado y en los 90, pero también avanzado hasta el 2013, la ANAP concentraba el 80 o 70% del gas licuado que abastecía al país. ¿Cómo lo hacía la ANAP? O lo traía por Magallanes, o lo producía Petros, algo salía de Concón y el resto se importaba. Ese gas licuado, porque es el gas que usa el 80% de la población, quiero decir que a nadie se le ocurrió dejarlo expuestamente directa al mercado, porque es un bien de primera necesidad para todos. Pero quiero ir entendiendo. Ustedes ahora lo que hacen es el 17% del mercado lo tienen ustedes. Y el resto lo tienen estas tres empresas. ¿No es cierto? Ya, así es. El 80% de los chilenos utiliza balones de gas. Esa es la realidad, el 80%. Esta cosa del gas que iba a llegar de no sé dónde, un chiste, no resultó para 4 gatos. Digo, para dejarlo fuera de la conversación. Así es. No es relevante, y es ahí donde la gente se confunde, porque piensa y mira Argentina, que tienen reservas de gas propia y ellos tienen gas natural en casi todas sus ciudades. Pero es que eso en Chile no funciona. Eso no funciona porque al otro lado de la cordillera no hay gas, excepto en Magallanes. Exacto, pero esta idea, esta fantasía de que íbamos a venir como unos tubos con el gas no pasó. O sea, el 80% seguimos comprando balones de gas. Pasó por 15 años, pasó hasta el 2004 y 2008. Ya, sí, entonces, se construyó cuando llegó la democracia, se construyó el oleoducto trasandino, cruzó la cordillera, llegó hasta Hualpén, hasta la refinería de Concepción, y hasta el año 2004, y finalmente hasta el 2008, los argentinos nos vendieron un gas que era muy barato y que era el mejor negocio para Chile, pero eso se acabó. Y los argentinos cerraron la llave de gas. ¿En qué minuto pasaron ustedes a producir de la mayoría del gas licuado a dejar de producir, o sea, a ser proveedores minoritarios de todos nosotros? ¿Cuándo y por qué? Súper claro la fecha y por qué. Yo creo que la fecha más perentoria es el 2013. Yo creo que bajo la conducción de Ricardo Cruzat y a continuación de la conducción de Julio Beltrán, ambos que después terminaron en las empresas Gasco, lo mismo que el gerente de Gasmar, lo mismo que el actual gerente de Gasco, Mac Jambía, fue el periodo en donde se abandona el negocio del gas en el norte y en el sur licuado. Se dice al dueño, se le dice al directorio seguramente, se le dice a los trabajadores, oye, no tiene ningún sentido que andemos repartiendo gas licuado por el norte del país con un barquito, que abastezcamos el sur, concentrémonos entre Concón y Concepción, hagamos un gran centro refinador ahí. Pero junto con perder esos negocios y esa participación de mercado que jamás estuvo fuera, es decir, la empresa nacional del petróleo siempre tuvo sobre el 70-80% del gas. Y retroceden en un minuto en donde esos mismos negocios terminan siendo ganados por Gasco. ¿Quién toma la decisión de retroceder en el negocio? O sea, aquí hubo una decisión de un directorio. Que sí, claramente el directorio y el directorio dice, ¿sabes qué? Este no es tan buen negocio, concentrémonos en otra cosa. Y entonces, ¿quiénes se suponía que iban aquí hay una solamente para terminar. Sí. ¿Quiénes se suponía que iban a abastecer a los chilenos entonces? No, queda expuesto directamente al mercado. Es decir, le dejamos, a ver, por favor.
yo quiero que la gente que está escuchando este programa entienda lo que el directorio de la ANAP en forma irresponsable, y creo yo el gobierno, en este caso el gobierno de Sebastián Piñera I, hacen, que fue, a ver, si ustedes recuerdan, en el 2011 hubo un puntarenazo en Magallanes. ¿Por qué fue el puntarenazo? Porque el gobierno le ordenó a la ANAP subir no sé cuántos pesos el gas a la ciudadanía, y la ciudadanía obviamente se rebeló porque en esa zona el gas, si es esencial en la zona norte del país, ustedes se imaginarán que es cosa de sobrevivencia en el caso de Magallanes. Pero el 2013 se hace no solamente el abandono de los negocios del gas, por eso nosotros dijimos que aquí ha habido una colusión de alguna manera político-empresarial, sino que además lo que la ANAP deja es sus estaciones de combustible en Perú y en Ecuador que eran exitosas. Yo quiero, Andrea, que tú tomes un dato. Aquí a la ANAP se le ha impedido entrar al negocio de las estaciones de combustible. Sin embargo, la ANAP llegó a tener hasta el 2009, 2011, 2012, por favor, el 30% de las estaciones de combustible de Perú. Y compró como 100 más en Ecuador, que eran exitosas, se llamaban Primax. Primax. ¿Y por qué nosotros decimos que aquí hay una colusión? Porque el mismo directorio fundador que hizo bajo los gobiernos de la Concertación nombró a Ricardo Cruzat el 2006, y después, unos años después, 6 años después, el señor Ricardo Cruzat aparece como gerente general de ANAP y se vende Primax. Y se vende el negocio de las estaciones de combustible, negocio que se le ha impedido a la ANAP en Chile, digamos, cosa que también nos parece que también es grave, porque yo creo que ahí, Andrea, en el fondo estas cosas, yo sé que son incómodas, son muchos millones de dólares, probablemente hay mucha gente comprometida en este tipo de cosas, pero la ANAP tenía estaciones de combustible en Perú y no podía tener en Chile. Cuando tuvo la posibilidad de tenerla, que fue cuando Shell Terpel abandona en Chile, la ANAP pudo haber comprado esas 350 estaciones de combustible, pero siendo presidenta Karin Poniatowski y presidenta Michelle Bachelet, se le impidió entrar a ese negocio. Perfecto. ¿Quién se compró esas estaciones? Esto es importante saberlo, porque también están en el negocio del gas. ¿Quién se compró esas estaciones? Se las compró Luxich. ¿Luxich con qué fundó Enex? Enex lo fundó con lo que la ANAP no hizo. Entonces, en el fondo, nosotros, ¿qué decimos? Aquí ha habido una colusión político-empresarial para que las empresas públicas, porque esto no es un tema de la ANAP nomás, yo creo que la ANAP es una víctima muy grave y que ahora se golpea el bolsillo de todos los chilenos, porque si la ANAP estuviera participando fuertemente en el mercado del gas licuado, estoy seguro que el gas licuado sería mucho más barato. Si no, basta ver el caso de la séptima región, donde la ANAP vende directamente en San Fernando y en Linares, y el precio, los 15 kilos valen 5 o 6 lucas menos que lo que vende el gran distribuidor, y lo hace Gasnep, lo hace Gas Maule. Un saludo a esos pequeños distribuidores, porque esta pelea no es con ellos. Yo creo que lo que hay que hacer es que la ANAP participe en el negocio del gas licuado para venderle directamente a los 5.200 pequeños distribuidores, que yo creo que de alguna manera han estado secuestrados por estas 3 grandes empresas. Yo espero con harta optimismo y esperanza los cargos que la Fiscalía Nacional Económica vaya a hacer. Entonces, para terminar la línea, se abandona el negocio del gas y ahí empiezan a surgir estas empresas en las cuales gente que estaba en la ANAP se va traspasando hacia el sector privado. Así es, y yo creo que ese caso es muy escandaloso entre el 2013 y 2014. Ahora, yo no quisiera reflejarlo en este caso, porque yo creo que esta es una silla musical que pasa en la ANAP, que pasa en otras empresas, y que yo creo que de alguna manera hay que ponerle coto. Marcelo Togman pasó de gerente de ANAP a gerente de Alto Maipo, a presidente de Alto Maipo. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? O sea, y hasta el día de hoy, por favor, Andrea, hay 9 informes del Contralor sobre la corrupción en la ANAP en ese periodo, y hay solo una acción judicial de la ANAP sobre esos puntos, y esa acción judicial que existe fue casi por cumplirle al Contralor y para que los sindicatos se dejaran de molestar. Pero lo que pasó en la ANAP fue muy grave, y esas cosas no se investigan aunque cambie de color el gobierno, y esa es plata de todos los chilenos. ¿Por qué no se investigan? Yo creo que porque se mantienen especie de pacto de silencio o de impunidad. Hay gente que se siente intocable, que cree que no le va a pasar nunca nada. Y yo creo que eso le hace daño al país, porque estas plata que son millones y millones de dólares... Mira, yo no quiero exagerar. La Contraloría no puede también investigar ENAP, ¿no? No, la Contraloría ha sido muy categórica en el caso de ENAP. Ha sido muy categórica, y no solamente ha sido categórica, sino que además, cuando ha tenido que la ENAP responder, no ha quedado conforme con los informes de la ANAP y le ha ordenado a la ANAP investigaciones internas y acciones judiciales. O sea, ¿los puede investigar?
Sí, claramente. Y si no fuera por Jorge Bermúdez y la Contraloría General de la República, quizás cuánta plata más se hubiera perdido en la ANAP en forma irresponsable. Mira, Andrés Roca Tagliata, que no es santo de mi devoción, que es el actual gerente de Piñera en la ENAP, él declaró en la Cámara de Diputados que los últimos 18 meses del periodo de Marcelo Tocman, la ANAP se endeudó en 1.300 millones de dólares más. 1.300 millones de dólares. Eso es mucha plata, digamos. En ese periodo, la empresa pública, la ENAP, es decir, la empresa de todos los chilenos, firmó un compromiso de compra-venta del proyecto Alto Maipo de Aegener, sí, porque lo declaraba de interés nacional. Un desastre. ¿Qué tiene? Es un desastre, ¿no? Sí, Tú un entenderás desastre de que proyecto, como no solamente proyecto por es las un condiciones desastre, que significa pero ¿qué hace la tener un ENAP ecológico? yendo a salvar económicamente un proyecto? Porque eso en el fondo era para levantar créditos en el extranjero, sí, y poder salvar el proyecto. 4 años después, que vemos que el proyecto de nuevo está quebrado. Y que bueno, al señor Tocman ahora de presidente de Alto Maipo lo sacaron, digamos. Entonces, este no es un problema con el señor Cruzato o el señor Tocman, este es un problema con la silla musical que existe en los poderes económicos y en los temas de energía, que yo creo que hoy día golpean a los chilenos, porque que el gas licuado, que es el gas que usa la mayoría de la población, hayan hecho lo que hicieron, perdónenme, yo sé que ellos están, yo sé que este señor del Gasco, del Lago Ranco, está enojado conmigo, mandaron una carta que todavía no tengo el gusto de leer, de reclamo, la gente del gas. Yo creo que lo que ellos hicieron es muy grave, porque los precios del gas licuado subieron en medio de la pandemia, es decir, no hubo consideración. Matías Pérez Cruz. Matías Pérez Cruz, ellos, el Semeban. ese, claro. El Semeban. Salgan de mi lago. El que salgan de mi lago. La gente de Gasco reclamó diciendo que hablábamos en la ignorancia o que nuestro ánimo era ofender. No, nuestro ánimo no es ofender. La ANAP vende entre enero y junio los 15 kilos a 8.300 pesos. En el mes de julio suben a 9.600. Y cuando la ANAP vende el precio del gas de 15 kilos más caro, lo vende a 12.500 o 12.900 pesos, que es en octubre, noviembre. ¿Cómo es posible que en el mes de julio la ANAP haya estado vendiendo los 15 kilos a 9.600 pesos y aquí en Santiago esté vendiéndose a 22.500 o 21.500? Es evidente que alguien dice, no, pero es que no consideramos la inversión, que los trabajadores. Yo creo que ahí hay un tema a trabajar con la gente que trabaja ahí, para que tenga trabajo decente, empleo decente, y hay que liberar a los pequeños distribuidores, que yo creo que han aceptado condiciones leoninas de 3 grandes grupos poderosos que tienen poder en la economía y en la política en nuestro país. ¿De quién es? Porque escuchándote parece inexplicable que finalmente se haya llevado de esa manera en durante, además estamos hablando de gobiernos de la concertación, de la ex concertación, nueva mayoría, gobiernos de Piñera, ¿todos por igual? O sea, yo creo que todos por igual. Mira, te voy a poner otro ejemplo. ¿Y para de qué? este año. ¿Por qué? ¿Es una caja pagadora de algo? ¿Qué es lo que pretende mantener? Yo creo que hay un grupo de chilenos en la centroizquierda y en la derecha que tuvo muy malas costumbres y malos hábitos en el cumplimiento de sus funciones públicas. Te voy a poner un ejemplo. La empresa Colbún es la empresa que el año 2021 va a repartir más utilidades. Colbún este año va a repartir 750 millones de dólares. Eso va a repartir Colbún este año. Colbún fue privatizada por Jaime Toá, no por los militares. Por favor, que la gente no escuche. Aquí yo no le estoy echando la culpa a Pinochet. Si a Pinochet, a la dictadura, hay que echarle la culpa de lo que le corresponde. Pero después vinieron otros gobiernos. Sí. Colbún es la empresa de mayor utilidades en Chile hoy día, 750 millones de dólares. Y se vendió en el año 97, bajo el gobierno de Eduardo Frei, siendo Jaime Toá presidente, en 380 millones de dólares. Es que me van a decir que Colbún era tan mala que era necesario que el país vendiera Colbún. ¿Y qué grupo compró Colbún? La compró el grupo Mate. 22 años después, Andrea, el que era vicepresidente de Jaime Toá, el señor José Luis Mardones, está en el directorio de la ENAP. En cupo PPD, dicen. En cupo PPD. Porque esto es servicio público, que las altas direcciones... Oye, por favor, no nos engañemos, si en este país todo se cueteó. Entonces, donde le tocaban a 2 de derecha, tenía que haber uno más cercano a la UDI y otro a RN. Y en el caso de la concertación, le tenía que tocar a un señor vinculado al PPD o al PS, o a un señor vinculado a la democracia cristiana, y se fueron parando. Esa es la explicación
por qué los directorios están tan cueteados. Y creo yo que eso es lo que dañó tanto a las empresas públicas, que terminaron retrocediendo en favor de empresas privadas, y cuando avanzaron las empresas privadas, lo que pasó fue que estafaron a los chilenos. Mira, permíteme un último ejemplo. Todos se acordarán de la colusión de los pollos, ¿no? Sí, po. Que fue escandalosa, ¿no? Sí. Y la Fiscalía Nacional y los tribunales, además, ¿qué ordenaron? Ordenaron que la asociación gremial de pollos se disolviera. Por primera vez en la historia judicial de nuestro país democrático, con la excepción de estos 17 años de dictadura, un tribunal decía a una asociación gremial: oiga, usted disuélvase. ¿Y sabe por qué usted se tiene que disolver? Porque usted me está haciendo trampa. Usted, a través de la asociación gremial, usted se puso de acuerdo para estafar a los chilenos en la proteína más barata, que son los pollos, que es la proteína que comen los más pobres. En esa misma época había una asociación de gas. Casualmente se disolvió. Había una asociación gremial de empresas del gas. ¿Para qué funcionaba esa asociación gremial de empresas del gas? ¿Y por qué se disolvió en esa época? Bueno, se disolvió porque vio que al lado habían pillado a gente que se había coludido, y una de las maneras como lo habían pillado era porque se integraban aquí en la asociación gremial. En el caso del gas, por favor, si uno ve el mapa de propiedades, de cómo son los negocios del gas que presenta Hernán Calderón de Conadecus, y es de terror, perdónenme, de terror. Antes nos va a mostrar el entramado de lo que tiene que ver con la propiedad del gas, ¿no es cierto? Pero antes, WOM nos tiene que contar algo. Y seguimos con uno de los temas que realmente nos ha tenido preocupados todos los días en el bolsillo, que tiene que ver con el gas. El 80% de nosotros los chilenos usamos el balón de gas. Y eso está ahora en un tema que tiene que ver con la Fiscalía Nacional Económica, que podrían ser imputados las 3 empresas con respecto a algún tipo de colusión. Eso es algo que no ha pasado, ¿no? Estamos conversando con Norberto Díaz, vicepresidente además del sindicato de ENAP. ¿Cuándo la Fiscalía Nacional Económica podría imputar a alguien, algún ejecutivo, alguna empresa? No sé qué es lo que puede pasar, porque hay una investigación ahora abierta nomás. Sí, lo que ha existido es que se ha difundido con mucha publicidad un informe, un estudio que encargó, que se le encargó, entiendo, a la Universidad de Chile, a la Universidad Alberto Hurtado, a algunos profesores universitarios, uno de ellos, entiendo, un ex fiscal económico, a expertos, y eso es lo que ha generado tanto revuelo, junto con el fallo de la Corte Suprema que le ordena a Gasco y a Abastible a vender Gasmar. Yo creo que ahí hay un punto muy importante. Yo quiero reivindicar el trabajo que ha hecho la Conadecus, que sin lugar a dudas ha perseguido este tema con más tiempo. Nosotros dimos una batalla en 2013 por el tema del gas, particularmente en el caso de Metrogas y Gas Valpo, en el caso del gas natural. Esperamos que haya significado el fin de la extorsión que había en ese minuto, pero sin lugar a dudas esperamos que sea muy pronto, porque además la Cámara de Diputados... ¿Cuándo podría ser el tema de la Fiscalía? Yo creo que es prudente que la Fiscalía Nacional Económica haga los cargos antes del próximo cambio de gobierno, y suponemos que eso será. Durante el mes de enero hay un informe de la Cámara de Diputados unánime que está pidiendo que por favor, que la Fiscalía actúe, y yo creo que todos los chilenos creemos que se sepa la verdad en esta materia, digamos, y yo creo que la verdad está muy clara. Los precios del gas se inflaron en forma artificial más allá de los costos internacionales del precio del petróleo. Veamos, aquí hay una gráfica también, un dato. El mercado, que Ricardo Riesco, fiscal nacional económico. El mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores. Estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación. No entiendo esta declaración. ¿Por qué perdona, no sé, una pregunta? Sí. O sea, si tiene tanta convicción, no existe
material para poder ya establecer una imputación o algo así? Nosotros ¿No te sorprende? no quisiéramos adelantar ninguna opinión porque Ya. estamos esperando que ellos hagan cargos, porque sin lugar a dudas, nosotros una vez hecho los cargos de la Fiscalía Nacional Económica, al igual que lo hicimos en el caso de la ENAP por corrupción, es la única querella que la empresa ha presentado por PIAM Argentina, por los delitos que vinculan a la ENAP a Lavallato, a la red de corrupción de Lavallato. Sí. Nosotros esperamos que la Fiscalía Nacional haga sus cargos, leídos esos, nosotros evaluamos hacernos sin lugar a dudas parte porque creemos que este es un negocio en donde hubo una colusión política para desplazar a la ENAP y dejar instalado a los privados, y por eso hoy día la ENAP lo que hace es participar en forma muy pequeña, cuando lo que la ENAP debería hacer es tener trenes de envasado para proteger a los 5.200 pequeños distribuidores y venderle directamente a ellos a través del municipio o por la fórmula que estime, y sacar a estos tres grandes que se han portado pésimo, creo yo, abusando. Esta gente que dice que defiende la libertad económica no defiende ninguna libertad económica, porque al final hacen trampa. Un poco, tú me estabas hablando antes y después pasar también al tema de todas maneras de lo que tiene que ver de este impulso que están dando las municipalidades para poder vender gas popular. Tú me hablabas de un entramado en términos de las propiedades, de quién es quién, de cómo se han ido dando vuelta unos y otros, y finalmente esto parece ser que es un pequeño club, ¿no? El pequeño club del gas, podríamos decir. Alguien decía que Chile era el país de las 7 familias del mar, o de las 3 familias de la farmacia, o de las 3 familias en los combustibles. Bueno, aquí parece que con el tema del gas estamos en presencia de lo mismo. Nosotros hemos escuchado en una grata reunión a Hernán Calderón, que ha presentado una querella en nombre de un grupo de familias por daño y perjuicio por la alza del gas, que lo hace contra las empresas que representan el gas licuado, pero también contra las empresas de Gasmar. Y aquí yo solo te permito hacer un repasado de cómo estas cosas tienen vinculación. Por ejemplo, Gasmar, que es la que trae gas. Gasmar, sus dueños eran hasta hace 2 meses Gasco y Abastible, pero Gasmar, que es la importadora de gas, también es dueña en parte de Hualpén Gas, que está en San Vicente, por tanto controla el negocio de San Vicente. O sea, en el fondo uno tiene, por ejemplo, en el caso de las empresas Copec, ¿Abastible de quién es? De las empresas Copec, ya. Y si Abastible es de Copec, ¿a dónde más Copec está metido? Bueno, Copec tiene participación también en Metrogas, que es la otra filial que entrega gas natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas empresas estaban integradas en el directorio que importaba, estaban integradas en la distribución, pero además se encontraban en la propiedad del gas natural que se trae, perdóname Andrea, a instancias de la ENAP. Si GNL Quintero, ¿por qué existe GNL Quintero? GNL Quintero existe porque los argentinos dejaron de abastecernos de gas y el presidente Lagos ordenó a la ENAP que encabezara un proyecto que permitiera abastecer al país de gas natural, particularmente para la industria y para algunos barrios residenciales de la zona de Santiago. El 20% de los chilenos tiene gas natural, que es este que llega por Concón Quintero. Ese proyecto lo encabezó la ENAP, pero de nuevo, en ingeniería de ENAP, en terrenos de ENAP, en caminos de ENAP, pegado al lado de la ENAP, al igual que Gasmar, pero la ENAP tuvo que compartir la propiedad con estas otras poderosas empresas. Entonces la ENAP encabezó el proyecto, pero no se pudo quedar con la mitad del proyecto, solo se quedó con un 25-30%. Después, la otra parte, le tuvimos que hacer la pega al privado. Yo te pregunto a ti, Andrea, si la ENAP tiene la tarea de ir a buscar al mundo gas a precios baratos a través acá estamos hablando del gas natural, ¿qué sentido tiene que lo busque barato en el resto del mundo, lo traiga a Quintero, y aquí mis amigos de Metrogas o de GNL Quintero, los otros socios, le encuentren la maña para subir el precio del gas igual? ¿No te parece que es mucho? Una cosa es que se le suba a los usuarios. ¿Quién les pasó el negocio? ¿Perdón? ¿Quién les pasó el negocio? Bueno, yo creo que acá hubo una política económica donde estuvo muy contaminados los partidos de la concertación y la derecha, y yo creo que fueron haciendo que la empresa pública retroceda en favor de la empresa privada. ¿Qué es lo de los camioneros hoy día? Lo de los camioneros hoy día es que están muertos de miedo, porque lo que ha hecho uno de los candidatos presidenciales, Gabriel Boric, es decir que vuelvan los trenes. Pero si los trenes son sinónimo de igualdad, de justicia social, de desarrollo, de crecimiento, la calidad de vida de un país se mide también por la cantidad de trenes que tienen sus países. Lo que logró Europa, lo que logró Estados Unidos, de poder conquistar esos continentes gigantes, es porque tienen trenes. Y esos trenes son por lo general del Estado, porque es tecnología, son costos muy altos, pero que tienen grandes beneficios para las comunidades. ¿Cuáles son las
personas, grupos económicos que ahora se están beneficiando con el tema del gas. Bueno, sin lugar a dudas, la Fiscalía Económica ha sido clara. Yo creo que aquí se beneficiaron los grupos Abastible, el grupo Gasco y Abastible, Lipigas y Gasco. Yo creo que ellos tres. Y sin lugar a dudas, la empresa Gasmar, que hoy día tiene otros dueños. Pero por favor, durante 24 años, sus dueños fueron, por favor, Abastible y Gasco. Entonces, el dueño de Abastible se encontraba con el dueño de Gasco en la importación del gas arriba. Después ellos dos que estaban junto arriba se colocaban de acuerdo en cómo lo distribuían hacia abajo. Entonces uno tenía el norte, otro tenía el centro-sur y otro tenía la zona más austral del país. ¿Qué es lo que te parece todo lo que están impulsando los alcaldes de nuestro país a raíz del tema de las alzas del precio del gas y empezar a vender gas? De manera, el gas popular que le llaman. ¿Qué te parece esa iniciativa? Y les hicieron además una aclaración por parte de la Contraloría, ¿no? Sí, que fue lo mismo que pasó al principio con la farmacia. Yo creo que es totalmente viable, creo que es razonable que los municipios se organicen para poder adquirir gas licuado a las empresas en forma más barata. Y digo a las empresas porque no digo que solo le compren a NAP. Lo que yo digo es que no dejen a la empresa pública, no la saquen con maña, no la saquen con trampa, porque cuando sacan a las empresas públicas son perjudicados los ciudadanos. Mira, Andrea, durante 30 años nos vendieron la pomada de que había que privatizar la sanitaria porque mientras no estuvieran privatizadas no iba a alcanzar la plata para los colectores de agua lluvia y los pueblos rurales no iban a tener agua, pero si llegaba la empresa privada ella iba a ser súper competente y nos iba a dotar a todos los chilenos de agua. Ayer salió un informe que dice que hay 1.150 colegios rurales que no tienen agua potable. Aquí la farsa que se hizo con las empresas sanitarias que quieren ser más competentes es una farsa que han inventado porque no han sido más competentes, pagan malos sueldos, tercerarizan. Cuando hay tormenta aquí en Santiago y se cortan todo Santiago porque no han hecho poda de árboles, es porque las empresas eléctricas tienen subcontratado al trabajador que está en el poste de luz. Ya no trabaja para la empresa eléctrica, es un subcontrato de un subcontrato de otro subcontrato. O sea, es un abuso brutal. Y eso pasa también, obviamente, con la ANAP. Retrocedió la empresa pública, bueno, se aprovecharon y le subieron el precio a los chilenos en el gas. Pese a ser una muy buena idea, que es decir, que los municipios puedan hacerse cargo de comprar, distribuir, envasar y distribuir el gas, o quizás no ellos mismos, sino que otras empresas que se lo hagan más barato. ¿Por qué la Contraloría dice que no se puede? ¿Cuál es el problema legal que habría ahora? Porque no necesariamente... entiendo, yo no soy abogado, soy asistente social. Entiendo yo de que hay un problema de que en Chile corre el principio de subsidiariedad, por tanto, en aquellos lugares donde el privado puede estar, no corresponde que el Estado participe, pero aquí lo que no se entiende es que el gas es esencial. Ahora, lo que hace Jorge Bermúdez es contratar la ley, no dice que no se puede, dice, hoy día no se puede, pero si ustedes modifican la ley, se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que yo haría como municipio? Es garantizar precios justos a través de los municipios, comprándole a la empresa pública y protegiendo a los buenos distribuidores que están abajo, a los 5.200 distribuidores de gas que han invertido su patrimonio en este negocio. Lo que tengo entendido, al menos lo que he hablado con dos alcaldes, es que efectivamente habría que hacer un cambio en la ley y que ellos estarían esperando que ese cambio fuera impulsado por parte del gobierno, como una buena voluntad con respecto al tema del gas. Estoy diciendo lo que estoy repitiendo, estoy citando a los alcaldes. ¿Existe otra manera de que los alcaldes ahora, sin esta modificación de la ley, además estamos en un periodo muy convulso en términos de elecciones, puedan vender gas? Si no fueran los alcaldes, yo lo que haría, establecería yo convenios de cooperación con los pequeños distribuidores. Lo que nosotros sabemos es que en los próximos días la Asociación de Alcaldes por el Gas, que preside el alcalde de Chiguayante, su primer convenio lo va a firmar con la Federación de Trabajadores del Petróleo para que nosotros le demos asesoría técnica. Yo lo que creo es que hay que buscar la modificación legal urgente o la fórmula que permita que los municipios le den garantías también a los pequeños distribuidores. Lo que no podría hacer la ANAP es seguirle vendiendo a Lipigas, Gasco y Abastible y no venderle a los 5.200 distribuidores que son, yo creo que los que hay que, cuando dicen proteger a la clase media, proteger al pequeño industrial, bueno, protejámoslo a ellos, con normas laborales, con contrato colectivo, con sueldos decentes, con respeto a la ley del saco, con respecto a las leyes laborales. Escuchemos a Juan Luis Castro con respecto a este tema. A nombre del Partido Socialista y preocupados de la crisis del gas, con un informe de comisión investigadora que votamos pocos días atrás,
que demuestra la colusión del gas licuado en Chile por parte de 3 empresas y donde además ya los municipios, a partir de la convocatoria del alcalde de Chiguayante, ha reunido a cientos de ediles en disposición de introducir competencia en el mercado, es que nos hemos enterado en el día de ayer del informe de la Contraloría General de la República, en que a petición de 3 alcaldes señala que la única manera de poder autorizar la compra de gas licuado desde los municipios es a partir de una decisión del legislativo, es decir, del Congreso Nacional. Por eso, los socialistas, que somos apegados a la ley, a la norma y a la Constitución, hemos redactado un proyecto de ley que estamos ingresando hoy, precisamente otorgando una facultad extraordinaria, no por la vía de la Ley Orgánica de Municipios, sino por la vía de una ley especial que permita definitivamente para todos los asuntos relacionados con bienes esenciales, en este caso el gas licuado, pero también otros puedan efectivamente ser prerrogativa de los municipios poder adquirirlos soberanamente y legalmente para su distribución al usuario final. ¿Ustedes van a darle asesoría a los municipios para ver la posibilidad de habilitar esto del gas natural, del gas popular? Lo que pasa, Andrea, es que siempre que alguna empresa pública, por razones de crisis, tiene que volver a actuar, siempre están los argumentos de que era ineficiente, de que no lo podía hacer. ¿Nosotros qué decimos? Aquí hubo una maquinación político-empresarial. La SOFOFA tuvo hasta hace 4 años un miembro del directorio durante 25 años. Los empresarios, Andrea, durante 25 años, por retorno a la democracia, tuvieron representante en el directorio de la ANAP. Es inexplicable que por la ANAP haya pasado el presidente de la CPC, Alberto Sala, que de la ANAP pasó a presidente del litio, de Soquimich, que haya pasado el gerente Metané, que hayan pasado por el directorio de la ANAP en representación de la SOFOFA o en representación del Colegio de Ingenieros o de la Sociedad Nacional de Minería. O sea, la ANAP convenientemente se quedó con un directorio de los años 50. ¿A quién le sirvió eso? Bueno, yo creo que le sirvió en gran parte a la empresa privada para que la empresa pública quedara ahí y no entrara en los negocios donde lo podía hacer mejor. Si es que la Fiscalía Nacional Económica avanzara con esta idea de la colusión, ¿podríamos ver ejecutivos presos, por ejemplo? Yo desconozco en detalle la ley, te reitero, soy trabajador social y no abogado, pero entiendo lamentablemente que para el escándalo Motgate, en algún acuerdo entre la concertación y la derecha, con Pablo Nogueira, entiendo, se bajaron las penas a los delitos de colusión, y yo creo que eso me parece muy grave. Yo creo que todos los chilenos hemos visto cómo los señores Delano y Lavín fueron condenados con clases de ética, mientras todavía hay cabros que están presos sin pruebas en las cárceles. Todavía hay gente que, no sé, yo creo que en Chile hay una profunda impunidad para los grupos económicos. Creo que no la sacan ni por curados, como dicen en el mundo popular, y siempre se la salvan y no hay cómo pillarlo, digamos. Y eso es muy lamentable, porque yo creo que le roban plata al fisco, yo creo que pierde plata al fisco, y yo creo que se le saca plata injustamente a los bolsillos de las familias chilenas. ¿Y cuál es la responsabilidad, por ejemplo, del sindicato también de ANAP en esto? Bueno, nosotros hemos dado largas batallas, nosotros a lo largo de los años la hemos pasado muy mal. Yo el otro día sacaba la cuenta de cuántos años nosotros llevamos en la oposición. Nosotros llevamos en la oposición como 15 años. El movimiento sindical petrolero lleva en la oposición muchísimo tiempo. Nosotros fuimos opositores al actual gobierno. No nos gusta que Fernando Masú, el presidente de el señor Cascadas, el que hizo el negocio de Cascadas para el señor Julio Ponce Lerú, sea presidente de ANAP. Obvio, no nos gusta. Y por eso obviamente dudamos de muchas de las decisiones que el directorio puede tomar, independiente de la gran representación sindical que por ley y por derecho tenemos con nuestro compañero Marcos Vara. En el gobierno de Michelle Bachelet con Marcelo Togman fuimos claramente opositores, porque ahí nosotros creemos que hubo un saqueo y hubo una corrupción jamás vista en la empresa pública. Y antes de Michelle Bachelet estaba Piñera 1, donde vendieron los negocios de la distribución, donde retrocedimos en los negocios del gas, donde hubo justificación para todo, para que la ANAP retrocediera y le dejáramos estos negocios a los privados.
nosotros hemos sido opositores mucho tiempo y quisiera decirte algo más, Andrea, que bueno que tú me preguntes esto, en solidaridad con mis otros compañeros. Y yo creo que es la misma situación del presidente del sindicato del Metro, de Eric Campos, creo que es la misma situación de Fabiana Edo en Los Puertos, creo que es la misma situación de Patricio Elgueta. Cuando gobernaban, los supuestos amigos nos trataron muy mal, porque los sindicatos denunciaban corrupción y ellos decían, no, si aquí no pasa nada, aquí está todo bien, y no estaba todo bien. Sí, había corrupción, había tráfico de influencia, se dejaba espacio para que los privados avanzaran en desmedro de las empresas públicas, y cuando las empresas públicas retroceden, ya sabemos que el precio lo pagan todos los chilenos. Aquí en Santiago, los chilenos subsidiamos a 5 empresas internacionales, cuando en todo el mundo el transporte es público. Si esto no es de los comunistas o de Marco Enrique o de Gabriel Boric. En el mundo moderno, los buses son empresas públicas, con grandes sindicatos, con buenos sueldos, con sueldos decentes. Miren Buenos Aires, miramos en menos a los argentinos, decimos que ellos la están pasando peor que nosotros. No hay ni un bus rayado en Buenos Aires, la gente no raya los buses que son públicos, no anda corriendo el chofer tiene un sueldo decente. Bueno, hay otro problema en Argentina, pero son bien horribles. Sí, es bien más pobre, es más desordenado, pero lo que quiero decir es que no nos compremos esta idea que lo público es malo y que lo privado es bueno, porque cuando lo privado es Osorno sin agua. ¿Y por qué Osorno se quedó sin agua? Porque la sanitaria privada prefirió en la noche burlar la ley, dejar de funcionar con electricidad, prendieron los equipos a diésel, y también para pagar pocos costos laborales tenían un solo trabajador en la noche y no 2 o 3. No es razonable que una ciudad que tiene 300.000 habitantes se quede sin agua potable 2 semanas porque la empresa privada estaba pensando en el lucro, en la ganancia y no en el servicio Norberto, público. nos tenemos que ir, pero ¿tú crees que con el tema del gas, para irnos más bien con algo esperanzador, crees que algo va a pasar con la Fiscalía? ¿Tú crees que va a avanzar y esto va a haber cambios? Sí, yo tengo mucha esperanza. Yo creo que el gas va a bajar, yo creo que van a haber mejores servicios de gas cuando, no sé, ojalá lo antes posible, sin lugar a dudas, antes de marzo, antes de los periodos de invierno, y yo creo que la ANAP va a tener una mayor participación, y creo que esta es una oportunidad también para las empresas públicas para demostrar que no solo las mira el número. La ANAP le ha ido muy bien este año, va a sacar 140 millones de dólares de utilidad al fisco después de impuestos, antes de impuestos mucho más, pero esto no es para ganar plata, esto es para que la gente reciba un gas a precio justo. Norberto Díaz, vicepresidente del sindicato DENAP, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Cadena Nacional. Muchas gracias a ti por la invitación, un agrado.